Calvario. Aleluya. Bendito sea el Señor. Antes de llevarle a la palabra, siempre a veces Dios me ministra y está de esta manera. Usted quizá mejor que yo conoce grandes historias, grandes personajes que marcaron y plasmaron la historia en la antigüedad. Sabe uno de ellos que a mí me identifica y me gusta mucho mencionar que dice la palabra que había un hombre llamado Elías y estaba 450 profetas Baales, bendito sea el nombre de Dios. Y dice que aquellos 450 profetas de Baal, estamos hablando de 450 personas en contra de lo que estaba hablando un profeta de Dios, en contra de la palabra que habitaba en la vida de un hombre. Bendito sea el Señor. Cristo vive para siempre. Dice que llegó el momento que una mujer después de ello empezó a perseguirle, empezó a asediar a aquel hombre llamado Elías. Y te estoy hablando de aquella mujer llamada Jezabel. La palabra dice, Cristo vive para siempre, que cuando aquel profeta se levantaba a dar palabra, no era grata muchas veces ante aquel pueblo. Y dice que empezaron a perseguir, pero llegó el momento, Cristo vive, que Dios puso una valentía, un coraje en aquel hombre llamado Elías. Y le dijo, Elías, vamos, que yo voy a demostrar quién es el Dios de verdad. Vamos, que yo te voy a hacer saber en medio de estos 450 que se han levantado contra ti, que han querido hacer de ella mi obra, que han querido dañar lo que yo tengo en medio de mi casa. He aquí yo te levanto y hablaré mi palabra. Y sabré que yo soy Dios, porque me glorificaré consumiendo el altar. Pero el Señor le da una palabra clave, Elías, que es lo que Dios quiere hablar contigo, hermano, hermana mía. Y él le dijo, vamos, pero tienes que preparar el altar. Yo no sé cuántos de ustedes pueden mirar a su hermana y decir, tenemos que preparar el altar para que Dios se glorifique, para que Dios envíe respuestas sobre la vida y se manifiesta sobre multitudes. Tiene que haber alguien capaz de preparar el altar. Y dice la palabra de Dios que estando Elías dice que fue y recogió y él solo, sin ayuda de nadie, preparó el holocausto. Dice que Elías fue por la leña. Y quizás yo no sé si hay alguna persona que en un momento, en algún tiempo, sabido lo que es traer leña. Traer leña es pesado. Tienen que empezar a cortar el palo, tienen que cargar sobre sus hombros y tienen que bajar de un bosque. Bendito sea el Señor. Es cansado, es pesado. Pero Elías dijo, yo tengo que provocar que alguien consuma el holocausto, pero tengo que hacer mi parte. Y mi parte es preparar el altar. Aleluya. Me corresponde preparar el altar, me corresponde poner la piedra y me corresponde tan solo levantar mi mano y decirle, he preparado el altar. Ahora te toca a ti. Aleluya. Yo no sé después de lo que el día de hoy escuches, cuántas y cuántos vayan a ser capaces de preparar el altar. Porque para ver la gloria de Dios es de avergonzar el problema, la situación que estás viviendo y la dificultad que estás pasando, mujer, varón, en esta hora, tienes que ser capaz de preparar el altar. Y preparar un altar no es fácil. Preparar un altar es cansado, siendo la gloria de Dios en esta hora. Cristo vive, yo no me puedo ir de aquí sin entregar la palabra que Dios nos ha dado. Yo no sé si Dios me permita regresar o después de qué tiempo yo vuelvo aquí. Yo no sé si usted el día de mañana o quizás cuando yo vaya de retorno usted se entere y me dé la noticia. En el camino la hermana partió. Pero yo siempre he dicho algo, yo salgo de mi casa sin saber si voy a volver o si llegaré al destino. Pero yo tengo una seguridad, bendito sea el Señor. Y yo le he dicho al Señor, Padre de gloria, está al cielo.
Aleluya. Yo siento la presencia de Dios en esta hora. Lo tenemos. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Quiero que escuche usted nuevamente. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Quiero que mires un momento a quien tienes a tu lado y le digas, ¿qué es lo que estás esperando tú? Vamos a tu hermano, dile, ¿qué estás esperando tú? Así puedes tomar tu lugar. Señor, el mensaje que tú siempre levantarte, dar gloria a Dios, puede hacerlo.
donde yacía la multitud de enfermos. Y es que te estaba caminando, era el que tenía el poder para tan solo con su palabra decirle: vamos, anda, vamos, mira. Aquel que tenía el poder para decirle tan solo levántate, y las cosas ocurrían. No lograban identificar que Jesús de Nazaret había hecho presencia, que aquel que estaba enviado del Padre había hecho presencia para obrar en sus vidas. Cristo vive para siempre, y yo ministraba mi vida, bendito sea el Señor, en esta hora. Y quiero entrar de esta manera. Hoy en día se está mirando la ceguera espiritual, se está mirando la cojera espiritual, que estamos mirando la parálisis espiritual, que tú has querido, bendito sea el Señor, que hay un cambio total en tu vida. Algo desde hace un momento el cielo ya es muy cierto. Es hermoso sentir la presencia de Dios, es hermoso percibir la caricia del Padre. ¿Cuánto me puede decir amén a esta palabra? Aleluya. Pero quiero decirle que cuando Dios tiene un trato con alguien, cuando Dios quiere obrar en la vida de alguien, Dios va a hacer y va a acariciar y a tocar las puertas de su corazón. Dios se le va a hacer presente y van a sentir que alguien te arropa. Pero hay una diferencia en sentir la presencia de Dios, aportar la presencia de Dios. Y alguien que aportó la presencia de Dios, dice la palabra que era Moisés, porque Moisés portaba la presencia de Dios. Dice que Moisés, cuando el Dios eterno le llamaba a aquel lugar, a aquel monte Sinaí, dice que lo dejaba y lo soltaba todo, y Moisés iba y pasaba tiempo con Dios. Entonces empezó a ver un cambio en Moisés. Moisés ya no percibía tan solo la voz del eterno llamado a la presencia. Ya Moisés, bendito sea el Señor, había acontecido un acto profético un día. La palabra de Dios dice que cuando Dios llamó a Moisés, se encontraba una zarza, y dice que Moisés estaba en su hogar pastoreando aquella ovejita. Moisés estaba, bendito sea el Señor, laborando su trabajo. Moisés llevaba su vida secular y normal, pero llegó el momento que a él inquietó algo, y dice que Moisés al mirar una zarza ardiendo, dice que Moisés dijo: no quiero saber qué misterio hay en que esa zarza está ardiendo y el fuego no la logra consumir. Yo quiero conocer por qué aquella zarza está ardiendo y no logra apagarse. La palabra de Dios dice que Moisés empezó a caminar, empezó a acercarse, empezó a contemplar la zarza ardiendo, y llegó el momento que dijo una voz: Moisés, quita tus zapatos, quita tus sandalias, porque el lugar que pisas santo es. Y va a empezar a ver, bendito el nombre de Dios, para siempre un encuentro directo de Dios con Moisés. Pero para eso Dios quería que se soltara y se quitara el calzado de sus pies, porque lo que iba a presenciar era algo poderoso. Iba a hablar con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Se iba a presentar al Santo de Israel, y moría el Dios Todopoderoso. Le dijo: quita tus sandalias, porque el lugar que pisas santo es. ¿Qué tiene que ver con esto? Yo voy a entrar en esta hora y quiero decirte que yo le pedí a Dios una palabra para esta iglesia. Yo le decía: Señor, me has traído de tan lejos, yo quiero que tú me des una palabra. El Espíritu Santo de Dios ministraba mi vida, y yo no me puedo ir de aquí sin antes contarte lo que Dios ha hecho conmigo y lo que al alto sublime le ha placido mostrar en este tiempo, porque en este tiempo también Dios se complace en hablar y en tratar. Y si yo en ese día le preguntara a cada uno de ustedes, quizás alguno me puede decir: hermana, yo he tenido sueños donde viene un temblor grande. Hermana, yo también de vez en cuando recuerdo que tuve un sueño donde algo acontecía. Quiero decirte que el libro de Job, bendito sea el Señor, dice que de una u otra manera habla Dios al hombre y el hombre no entiende. Cuando el sueño cae sobre los hombres, Dios también se aparece en la vida del hombre y de la mujer, y Dios muchas veces también te ha hablado a la conciencia. Yo vengo a compartirte lo que a Dios le ha sido mostrar. Pero quiero decirte anteriormente, quiero empezar a enfatizar un momento en ti, iglesia amada, pueblo de Dios, iglesia amada. Porque yo le decía al Señor: dame una palabra, dime cuál es el propósito por el cual tú me enviaste. Y quiero, bendito sea el Señor, decirte que cuando Dios nos habla, cuando Dios nos quiere, cuando Dios nos saluda, es porque Él tiene cuidado de nosotros y quiere enderezarnos. Sabe, iglesia, que cuando te lo voy a hablar de esta manera,
5, 10 años, quizás yo no sé, 15, 7, quizás un año. Y hoy Dios está preocupado por ti, pueblo de Dios. Hoy Dios está preocupado por ti, hermano mío. La palabra de Dios dice que decía una multitud de enfermos que estaba esperando que algo aconteciera, que algo sucediera, pero había alguien que se estaba haciendo presente y haciéndole saber que él era el que tenía el poder para levantarle de la parálisis. Hay alguien que quiere levantarte de la situación en la que encuentra, pero Dios quiere que en ese día puedas poner atención a su palabra y lo que pide en esta hora de ti. Orando a Dios, yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres con tu iglesia? A ver, saber algo, yo le decía, Señor, si yo soy tu sierva, muéstrame por favor. El Señor ministraba en mi vida y me decía, esta es una iglesia que yo cogí en este lugar. Esta es una iglesia que yo puse en este lugar. Pero quiero que veas cómo yo estoy mirando a este pueblo ahora. Pude mirar en misión, hermano, y pude mirar una grieta sobre esta iglesia. Pude mirar una grieta sobre esta iglesia. Y yo le decía, Señor, que lo que esto que estoy mirando, háblame, dime qué es lo que está pasando. Dice el Señor y hablaba y me decía, yo quiero enamorar nuevamente a mi pueblo y que se vuelva al principio. Aleluya. Quiero enamorar nuevamente a mi pueblo y que venga a mí, yo quiero seducirme. A muchos los he metido en problemas, en situaciones, de dificultades, para que recuerden cuál es el camino que yo estoy viviendo. Alabado sea el Señor. Y el Señor me decía, yo quiero que tú hables con mis pequeñas, que hables con mis pequeños. Tú no te vas a ir de ahí porque hay un peligro sobre esta iglesia. Y diles que yo vengo pronto, obedecer al Señor y galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra en la tierra. Quizá después de lo que usted empieza a ver no le vaya a gustar mucho, pero yo tengo que librar mi responsabilidad, como habla la palabra en el profeta Ezequiel, el deber de la atalaya. Y el Espíritu Santo ministraba y me decía, yo quiero que tú mires y tú entiendas lo que tú sentiste el primer día que tú conociste a mi iglesia. Y di una palabra de esperanza, bendito sea el Señor. Y yo quiero que tú hables, porque hoy en día se han levantado muchos maestros queriendo perturbar mi enseñanza, queriendo perturbar lo que yo he enseñado. Vamos, yo quiero que esa iglesia se levante como una punta de lanza. Pero ¿sabe usted qué es lo que pasa cuando una punta de lanza, cuando una espada es preparada? Dice, bendito sea el Señor, si usted la investiga, hay diferentes maneras, pero una de esas maneras dice que es un fierro grueso, y ese fierro tiene que colocarse en fuego, tiene que colocarse en algo que arda para después ser golpeado, hasta que tome, bendito sea el Señor, la textura correcta para poder usarse. Yo sé que aquí hay mujeres que Dios quiere hacer cosas grandes de sus vidas. Y quizás usted no le vaya a entender esto, que puede venir que usted quizás ya no se sonría conmigo. Pero yo tengo que librar una responsabilidad. Aclaro muy aclarado. Voy a hablar con personas que ya tienen 1 año, 2 años, 5, 10 años. Y vengo a decirte en esta hora que mi Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Porque hoy en día se está enseñando una doctrina que no va a pegar a la palabra. Hoy yo vengo a decirte y a recordarle que Dios es santo. Amada mía, le exige santidad. Y si tú te enojas conmigo, yo te invito a que cierres tu cuarto hoy en la noche. Escucha bien, porque siento palabra de Dios bajando en esta hora. Yo te invito a que hoy en la noche en tu habitación cierres tu cuarto. Si no tienes puertas, rodíllate aquí en tu cama y dile, Señor, hazme saber si lo que esta mujer vino a hablar viene de Dios o no viene. El Señor me decía, voy a restaurar esta iglesia porque he mirado muchas grietas. Yo no sé lo que en este tiempo años atrás les ha pasado a este pueblo. Lo que yo sí sé que Dios quiere una santidad interna, pero también la demanda externa. Cuidado con eso. Quizás hoy en día se han levantado muchas maestras, falsos maestros que están enseñando, bendito sea el Señor. Y fácil agarrarse del libro de ser y decir, es que la mujer se perdió. Cuidado con eso, porque su palabra dice, bendito sea el Señor, ser santo porque yo soy santo. Tendría que arrancarte Tesalonicenses 5:23, donde dice, porque yo requiero a mi iglesia espíritu, alma. ¿Qué es lo que pide Dios? No podemos ser igual. Dios está pidiendo un cambio. ¿Y sabe por qué me viene a hablar así? Porque hay algo que Dios me va a entregar a muchos de ustedes. Hay algo que Dios les va a dar a muchos de ustedes, pero Dios está queriendo hacer. Permíteme que
hacer desarrollar mi fe. Necesito que cuando la vean digan verdaderamente esa persona no es igual que la otra. Hay algo que pasa que es que dice que cuando Moisés bajaba tenía que cubrirse porque su resplandor de su cara era grande. ¿Usted lo sabe? ¿A causa de qué? De que el Espíritu mora. Y es que el Espíritu Santo no puede morar cuando todavía hay cosas en nuestra vida que no hemos podido entregar a Dios.
se la trae. Yo sé que quizás usted me diga, hermana, hay personas que tienen mejor conocimiento, teología, mejor enseñanza. Yo quiero decirte en esta hora que cuando Jesucristo caminó en la tierra no había institutos, no había grandes libros. La mayor enseñanza para que él portara lo que portaba y el Padre hiciera lo que hiciera. Dice que Jesucristo se subió al monte y estando en el monte recibió el poder de Dios para que tú sepas verdaderamente la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Dice Dios, vamos, enciérrate un momento y hablemos tú y yo. Presentaré un espejo delante de ti y tú me dirás, porque la hermosura tuya no radica en cómo estés. Alabanza, Santo Evangelio. Vuelvo a hablar, yo quiero enfatizarme con ese hermano. Yo sé que hay altas sombras, pero hay personas que conociendo la verdad, las falsas enseñanzas las han desviado del camino de verdad. Y eso falso ha dañado lo que Dios ha querido hacer en tu vida. Porque quizás hay alguien que ha venido, yo voy a testificarles algo, que Dios quiere hacer algo en este día a sus vidas. ¿Sabe, hermana? Usted no me está preguntando mi edad. Tengo 30 años cumplido por la gracia de Dios. Dios me alcanzó a la edad de 14 años. Dios tuvo que obrar en mi vida y quebrar muchas cosas en mí. Porque bendito es el Señor. A mí cuando alguien venía y me confrontaba y me decía, es que a Dios no le agrada la forma en la que tú vistes. A Dios no le agrada la forma como tú andas. A Dios no le agrada. Déjeme decirle, hermana mía, bendito el nombre del Señor para siempre. Esta mujer que ustedes ven aquí era una mujer vanidosa a temprana edad. Y yo, bendito sea el Señor, lejos de recibir la palabra, yo me enojaba. Lejos de decir si es verdad, algo venía a mí, yo decía, esa hermana religiosa está loca. Pero algo tuvo que pasar en mi vida. Yo tuve que meterme en un proceso y el Señor me dijo, entonces ya verás mi gloria. Porque has entendido que yo te estoy pidiendo completita, espiritual y cuerpo. Fue cuando pude ver lo que usted está mirando hoy. El llamado de Dios sobre mi vida. Es cuando la avanzada de la vasalla, la gloria de Dios se metió y estremeció mi carne y mis huesos. Yo siento presencia de Dios. Vuelvo a decir, quizás a muchos no le agraden nada. Pero yo tengo una certeza que tu sangre, hermano mío, no va a ser de mi cabeza. Llegará el día que Dios dijo, yo te pedí diferencia y no lo hiciste. Recuerda que ese día te di palabra y no me hiciste escuchar. Yo quiero cumplir algo en tu vida, pero yo te quiero venir y te quiero hacer como yo quiero que seas. Te quiero hacer como yo quiero que seas. Igual para ti, varón, yo sé que no es fácil. Diferentes situaciones en el trabajo, comportarse con amigos, con personas, bendito sea el Señor. Pero Dios quiere que se marque una diferencia. Que diga que ese varoncito es un varón muy común como nosotros. Ese varoncito no se presta lo que nosotros nos prestamos. Ese varoncito podemos mirar que es diferente, que tiene como un reflejo, como un temor de Dios. Ese varoncito lo miramos diferente. Es difícil. Y es que la palabra dice que la amistad con el mundo se constituye enemistad con Dios. ¿Sabe algo? La palabra dice que hace mucho más de 2000 años atrás iba un Jesús caminando. Y cuando él caminaba, miró el pecado de usted, miró el pecado de usted y dijo, vamos, envíame a mi Padre. Pero en el momento en el que estaba allí dijo, si es posible pasa de mí esta copa. Porque lo que iba a pasar no era cualquier cosa ni cualquier relajo. Pero llegó el momento que dijo, vamos, está bien. Dice la palabra que pusieron aquella corona, que sangre corría y que no se hallaba hermosura en él. Que pusieron aquella cruz y clavaron aquel cuerpo santo y puro. Que cuando aquel hombre caminaba, dice que quedaba sangre, que no se hallaba hermosura en él, hablando del profeta Isaías. Que cuando él daba otro paso, quizás muchas veces al sentir el dolor, la sangre, al sentir que su carne estaba siendo desmembrada de su cuerpo, el dolor dice que él caía. Pero ¿sabe cuál era la fortaleza para que él se levantara? Él decía, llega el momento, yo la voy a mirar a ella. Yo por amor a ella tengo que levantarme. Y daba otro paso y volvía. Y decía, yo tengo que demostrarle que en este mundo sí se puede.
Yo necesito. Tú eres hermosa y hermoso tal cual eres. Tú no necesitas más. Y te lo viene a testificar una persona que luchó por tiempo con él. Y que sabe algo, yo me siento más linda que nunca. Y sabe algo, si alguien va a mantener a tu esposo, a tu pareja al lado tuyo, es esto. El que de día y de noche estés clamando de rodillas por él. El que le esté diciendo, Señor, yo te pido por aquel varón, porque en este tiempo está viendo destrucción de hogar, pero tú eres el que cuidas de él. Si algo va a mantener, bendito sea el Señor, tu casa segura. No es por más que te arregles y te embellezca, es lo que tú hables con el Creador, es la amistad que tú tengas con el Eterno. Algo Dios quiere restaurar en esta iglesia, porque el Señor me decía, será punta de lanza. Y cuando salgan inclusive llenos de mi gloria, portando lo que yo quiero que porte, al mirar dirán, yo quiero conocer lo que ella tiene. Yo quiero conocer lo que tiene. Porque no es cualquier cosa, es algo me llama la atención cuando miro su cara, cuando miro su rostro, es algo distinto. Yo quiero que te levantes de esa parálisis. Ya no esperes más el movimiento de las aguas. Yo te voy a decir algo está faltando a nuestras vidas. ¿Sabe usted qué es? Conocer verdaderamente eso. Hoy en día, inclusive esto ha sido quitado del pueblo de Dios. Si yo le pregunto con todo respeto, ¿cuántos son capaces de levantarme que traen su Biblia hoy? Muchas veces, muy pocos, porque hay algo llamado tecnología que si no lo usamos sabiamente está destruyendo las vidas, está destruyendo el niño, el joven, el hogar, el matrimonio, la familia, porque es más tiempo el que se pasa en todo ello que la presencia del amigo fiel que nos aguarda. Hoy yo vengo a decirte, levántate, mujer, Dios te está pidiendo porque algo te quiere dar. Dios quiere restaurar las fracturas de esta iglesia. Dios quiere volverles. Su palabra te dice, paraos y preguntad por la senda antigua y andar por ella. Y es que habrá muchos maestros y falsos profetas que se levantarán y te dirán, no pasa nada. Esther se ataqueó, sí es verdad, en el tiempo de Esther. Pero ¿cuál es del ataqueo más hermoso? La santidad y el temor a Dios. Cristo vive, la base es Dios que vive para siempre. Que es lo más hermoso, yo no sé ustedes, y con todo respeto se lo digo, pero que Dios quiere hablar con ustedes, yo no me puedo ir sin dar lo que Dios quiere. Hoy en día miramos una persona necesitada de Dios y se queda mirando y digo, Señor, aquí quién será la que nunca vive la que Dios quiere una diferencia. Usted sabe, quizás usted mirará a un soldado normalmente y dice una persona más, pero cuando usted le mira portando el traje, ¿qué es lo que dice? Es de la policía, es del seguro social, porque hay algo que lo está identificando. Dice que yo estoy buscando en mi iglesia para identificarla. Ciertamente desde adentro, pero quiero también identificarla por fuera. Quiero decir, esa es una Débora, esa es una Esther, esa es una Misana que me costó por servir al rey, ese es un Daniel que no se está contaminando con el potaje que está brindando. Bendito sea el Señor, Babilonia de testigo, alabanza que vive. Esta es una Anania, su hija de Mazaría, y se ha conocido como Saddam Hussein de Beneko. Ellos son
nivel catastrófico. Cuando eso sucede, escúcheme bien, no se va a acordar de mí, sino del que estuvo aquí, que es el Rey de Reyes. Es el que vino a hablar. Porque esto está próximo. Dios me hablaba de hambre. Usted está mirando los precios al full. Viene algo fuerte. Y su palabra dice que solamente en Él tendremos la seguridad. Ponte de pie. Gloria a Dios, aleluya. Amigo, amiga que estás aquí, hoy es el día de salvación. La palabra de Dios requiere, quiero hablar contigo un segundo. Que llegó el momento que se levantó un hombre llamado Jonás en medio de una nación de Nínive. Dice que en Nínive había rapiña, había destrucción, bendito sea el Señor, no había respeto, derramamiento de sangre. Yo sé que esta tierra es una tierra sangrienta. Y Dios la ha mirado de cerca. Y algo Dios tiene que hacer en esta tierra. Pero también Dios va a levantar hombres y mujeres que vayan por personas que están a punto de que su sangre se derrame y colapse sobre la tierra. Y es por eso que Dios te está hablando, mujer, Dios te está hablando algo. ¿Sabe usted por qué el enemigo está queriendo dañar esta generación y las iglesias? Porque es el tiempo donde Dios quiere sacar la cosecha final para la salvación. Y es por eso que hoy en día se está metiendo fuertemente lo falso de la iglesia. Y Dios quiere que tú portes su presencia y no tan solo que la sientas. Dice que cuando Jonás se levantó, amigo, amiga que estás aquí, lo levantó sobre Nínive y le dijo: vamos, pregón y di que he determinado que de aquí a 40 días Nínive sea destruida, porque he mirado el pecado, la rapiña y la maldad. Dice que cuando Jonás empezó a pregonarle, entrando a la ciudad, empezó a decir: Nínive, de aquí a 40 días será destruido. La palabra de Dios dice, sin hacerme más largo, que llegó el momento que aquella voz que se oyó llegó ante el rey de los ninivitas. Estando el rey de los ninivitas, dice que al escuchar aquella voz, siendo el rey, dice que dijo: estoy oyendo que hay una voz y no es la voz del rey, es la voz de aquel que hizo cielo y tierra y está anunciando que viene destrucción sobre mi tierra. Vamos, voy a proclamar que se haga ayuno, que se haga silicio. Voy a convocar que pueda haber un arrepentimiento para que Él tenga misericordia. La palabra de Dios registra que aquel pueblo se arrepintió y alcanzó la misericordia de Dios. Pero llegó el momento en el cual se le olvidó a aquel pueblo lo que Dios había hecho, hablando el profeta Nahum. Ahí dice la palabra que Nínive volvió a ser aquella ciudad y ya Dios no tuvo más misericordia. Que te quiero decir que Dios le ha dado la oportunidad a tu vida, Dios ha dado la oportunidad a ti, amigo, amiga, Dios ha dado la oportunidad sobre la tierra, pero hemos dado la espalda muchas veces a Dios después de lo que Él ha hecho por nosotros. Y es por eso que luego viene el juicio de Dios y viene dolor, llanto y tristeza. Yo no te prometo que el camino de Dios es de rosa, pero te prometo una garantía y seguridad, que con Él habrá victoria y la cruz será quitada un día y te entregará la corona de la vida. Yo quiero hablar en esta hora. Si alguna alma viene a sentar a Cristo, no voy a demorar, voy a invitarle que pase aquí conmigo. Cuando Dios hablaba, aquel hombre le dijo: escapa por tu vida, porque ya Dios había visto la condición de Sodoma y Gomorra. Y ya Dios había determinado juicio y fuego, y Dios ha determinado sobre las naciones juicio y fuego. Y usted lo verá. Vienen cosas terroríficas sobre la tierra. Pero también viene un momento en el cual se escuchará un sonido que solamente muy pocos lo oirán. Que nuestros oídos puedan estar abiertos para oírlo y acudir a aquel llamado donde dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y todos los que hayamos quedado seremos transformados. Pero aquel que fue y se dejó transformar primero aquí por Dios es el que será transformado también por Él en las nubes. Quiero orar por la iglesia, si no alguien pase en esta hora. Quiero que pases, hermano. Y quiero orar también por la familia de la sierva. Yo voy a partir de este lugar, yo no sé si sea muy de madrugada o por la noche, no
sabemos lo que Dios determina, pero quiero orar por mi iglesia. No quiero orar por cualquiera, aquellos que dicen ciertamente yo soy una de las grietas, pero quiero ser resanada para que sea glorificada la gloria de Dios en mi vida. Deja tu lugar un momento y pasa aquí adelante. Adoramos a Dios. Hay algo que Dios quiere. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito Cristo de gloria, aleluya. Él está en este lugar. Se le pierde tu iglesia. Pero también viene golpe fuerte sobre tu iglesia. También vienen situaciones fuertes sobre tu iglesia. Y es por eso que Dios dice, vamos, escoge